invitamos a la doctora Gloria María Vázquez, quien nos hablará sobre inmunodeficiencias secundarias, nuevas fronteras en su diagnóstico y tratamiento. La doctora Gloria es médico, especialista en medicina interna, subespecialista en reumatología, PhD en inmunología, es docente ad honorem de la Universidad de Antioquia. Doctora Gloria, mil gracias por estar con nosotros, el escenario es todo suyo. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes. Quiero primero agradecer volver a participar en el simposio de CAIRE. Hace muchísimos años no participaba, esta sería mi tercera vez que participo en este evento que ya es toda una institución. Y agradecer especialmente a Alejandro y a Andrea, que fueron los motivadores para que yo estuviera por aquí. Muy bien, vamos a hablar un poco, a darle como un toque a las inmunodeficiencias secundarias y algo más, algo sobre un diagnóstico práctico y algo de tratamiento. Entonces, estos son mis conflictos de interés. He recibido honorarios por esta charla por parte del laboratorio Takeda, pero todo el contenido de ello ha sido generado después de una revisión del tema. Cuando nosotros nos enfrentamos a las enfermedades reumatológicas consideradas, como decía la doctora, la alergóloga esta mañana, enfermedades inflamatorias, nos enfrentamos a pacientes con diferentes fenotipos y tenemos muy claro que estos pacientes, cada uno se caracteriza por diferentes tipos de anticuerpos que posiblemente participen en la patogénesis de esa enfermedad. Pero igualmente un grupo de citoquinas se han demostrado que participan también en esos eventos y el descubrimiento de esas citoquinas ha llevado a que ellas se conviertan en blanco terapéutico. Entonces, dependiendo del tipo de entidad, alguna citoquina tiene mayor participación o menor y decido si la utilizo como blanco terapéutico. Pero no solo las citoquinas se han vuelto blanco terapéutico, sino también las diferentes células del sistema inmune. Y en la actualidad nosotros podemos encontrar células que hagan una depresión y maten las células T, o hagan una depresión y maten las células B, o manipular las células dendríticas o las T reguladoras para manejar diferentes tipos de terapias. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias de manipular el sistema inmune en toda su extensión? Manipular, por ejemplo, las citoquinas. Y este es un estudio publicado en el 2015 y miren ustedes, las diferentes combinaciones cuando yo utilizaba solamente metotrexate o cuando lo combinaba con un biológico dirigido contra el TNF. Y aunque en las observaciones iniciales había la duda de si aumentaba el riesgo de infección o no, a través del tiempo y dosis mayores que hemos venido utilizando de esos medicamentos, se demostró, como se muestra aquí en este riesgo, de que utilizar estos medicamentos y manipular el sistema inmune, la consecuencia es posiblemente procesos infecciosos asociados. Y lo vemos a través del tiempo, cuando en los inicios del uso de los medicamentos biológicos se había la duda de si sí, a través del tiempo se ha demostrado que definitivamente utilizar y manipular el sistema inmune tiene y aumenta el riesgo de infección. Entonces nos vemos enfrentados a lo que hemos llamado una inmunodeficiencia secundaria. Y sabemos que las inmunodeficiencias primarias, la mayoría están genéticamente determinadas y en este momento se consideran enfermedades genéticas, pero la inmunodeficiencia secundaria es aquella que altera el comportamiento del sistema inmune innato y adaptativo y que puede tener varias causas, entre ellas la malnutrición, el HIV, la edad, los niños muy prematuros o los ancianos en muy altas edades tienen inmunodeficiencia secundaria, cirugías o traumas. Hay eventos genéticos que pueden aparecer tardíamente, pero en este bloque están todas las drogas que producen manipulación del sistema inmune. ¿Y cómo se va a manifestar esa inmunodeficiencia secundaria? En dos formas: en el aumento del riesgo de infecciones o en el desarrollo de enfermedades neoplásicas. Entonces,
En la lista de las causas de inmunodeficiencias secundarias vamos a tener la edad extrema, como el recién nacido o el anciano, los déficits nutricionales, enfermedades como la diabetes mellitus, unos raros síndromes genéticos, cirugía y trauma, pero el gran bloque lo van a ocupar los medicamentos inmunosupresores que usamos ahora ampliamente para el control de las enfermedades inflamatorias. Entonces nos queda el parangón. Yo necesito controlar la enfermedad inflamatoria, pero tengo que evitar llegar a producir infecciones y poner en riesgo el paciente. Entonces, basado en esto, con la Asociación Colombiana de Reumatología generamos un documento que se llama el Consenso para la Gestión del Riesgo en los pacientes que van a usar terapias biológicas o antirreumáticos sintéticos blanco dirigido. ¿Y qué es eso de la gestión del riesgo? La gestión del riesgo consiste en realizar una estrecha vigilancia del caso con el fin de identificar, prevenir y reducir los eventos que puedan afectar la seguridad del paciente durante el consumo de estos medicamentos. Entonces voy a hacer énfasis en 3 partes que en la gestión del riesgo me parece muy importante para todo aquel que maneje inmunosupresores. La primera parte es algo que le tenemos mucho miedo, que es la reactivación de una tuberculosis latente. Entonces, ¿qué dijimos en este consenso? Que todo paciente que vaya a recibir algún inmunosupresor o inmunomodulador debe evaluarse para la presencia de una tuberculosis latente. ¿Cómo se hace esa evaluación? Esa evaluación se hace con una anamnesis dirigida a determinar la exposición a tuberculosis. Pero adicionalmente debe hacerse un ensayo para detectar la tuberculosis latente. Idealmente, el ensayo que se debe hacer es un IGRA, que es un ensayo de liberación del interferón estimulado por antígenos de la micobacteria. Entonces, idealmente debería hacerse un IGRA y una radiografía de tórax. Pero por la disponibilidad en nuestro medio también se puede utilizar la prueba de tuberculina. Y si esta es negativa en su primera vez, debería hacerse una segunda en un periodo entre 3 a 6 semanas para tratar realmente de establecer la presencia de una tuberculosis latente. Y si ha establecido que una tuberculina mayor de 5 milímetros, aún en nuestro medio, en adulto, indicaría la presencia de una tuberculosis latente y obliga durante el tiempo que se vaya a recibir inmunosupresor a ver que el paciente haya recibido tratamiento para esa TB latente. Entonces es muy importante tener en cuenta que existe este riesgo. Pero también existe el riesgo de la reactivación de las hepatitis virales y por eso al paciente hay que hacerle un screening completo para hepatitis. ¿Y cómo se hace ese screening? Se debe evaluar si hay antígeno de superficie de hepatitis B. Se debe evaluar los anticuerpos contra el antígeno superficial de hepatitis B, que eso nos va a decir si el paciente o tuvo una infección o fue vacunado, y se debe evaluar los anticuerpos anticor y los anticuerpos antihepatitis C. Si llegase a detectar la presencia de una infección por hepatitis B o C, siempre se debe recibir la asesoría de un infectólogo para el manejo de la concomitancia, porque existe el alto riesgo de que en presencia del inmunosupresor se reactiven cualquiera de las dos, o B o C. Muy bien. Y el tercer aspecto que quería enfatizarles es algo que se nos ha olvidado a los adultos, los pediatras lo tienen muy claro, que es la vacunación del adulto. Entonces, todo paciente que vaya a recibir algún inmunosupresor, hay que preguntarle por su estado de vacunación. Idealmente, el paciente debe vacunarse en una etapa en la que esté en remisión de su enfermedad inflamatoria.
Y recuerden, y ahora me fui a mirar la vacuna de dengue, y la vacuna de dengue es un virus vivo atenuado. Entonces, de ahora en adelante se van a fijar qué tipo de vacuna es, porque las vacunas no vivas pueden administrarse, pero las vivas atenuadas durante el periodo de inmunosupresión no pueden aplicarse. Todos los pacientes que van a recibir medicamentos biológicos deberían recibir vacuna para influenza y el esquema completo para neumococo e idealmente la vacuna contra el herpes zóster recombinante. No se recomienda fiebre amarilla porque también es un virus vivo atenuado. Se debe vacunar contra papiloma, ¿sí? Y los pacientes con las enfermedades reumáticas deben recibir esquema completo contra COVID. Entonces, recordar que es un aspecto que siempre se nos olvida, que hay que mantener el paciente vacunado, enfatizarle en que cada año se vacune para disminuir el riesgo de las consecuencias de la infección. Pero dentro de todas estas terapias que hemos utilizado como inmunosupresores, hay terapias que están dirigidas contra una célula específica y esta es la célula B. Y la célula B es la responsable de producir los anticuerpos. Y en la actualidad tenemos terapias dirigidas como el rituximab, que induce una muerte de las células B. Y viene el ovitinuzumab y el ofatumumab, que también están dirigidos contra las células B. Pero también vienen nuevas terapias y van a empezar ustedes a oír hablar de las células CAR-T. Y específicamente las células CAR-T inducen muerte de las células, estas que están dirigidas contra las células B, que es anti-CD19, van a matar a las células B. Y unas de mayores, pues que se han desarrollado con algunos otros cambios, también son capaces de matar las células B. Y este otro diseño, que es un diseño muy interesante, en el cual un anticuerpo monoclonal reconoce dos moléculas en una misma célula, también inducirá una depresión de células B. Entonces, ¿qué pasa si yo a la célula que me produce los anticuerpos la estoy matando? Entonces nos vamos a encontrar con la siguiente situación, que cuando yo a este paciente le hago una electroforesis de proteínas, en el cual me debería encontrar un patrón en el que lo veo claramente la albúmina y veo claramente un pico de gamma globulinas. Este pico me indica que el paciente contiene sus anticuerpos. Pero ¿qué pasa si yo depleto las células B y no hay fábrica productora de anticuerpos? Ese pico se va a aplanar y se va a reducir el contenido en gramos de estas proteínas que se llaman las gamma globulinas. Entonces nos enfrentaremos a un estado que se llama hipogamaglobulinemia. Y se define la hipogamaglobulinemia de acuerdo al rango de referencia de los niveles de gamma ajustados por edad. El nivel de gamma globulina debe repetirse en al menos 2 mediciones con 3 semanas de diferencia para ver que sí se mantenga. Pero si el nivel es tan bajo como por debajo de 300 miligramos, posiblemente yo no tenga que repetir, sino que el paciente tiene claramente una hipogamaglobulinemia. Entonces, esta hipogamaglobulinemia ya en números se define como un nivel inferior a 700 miligramos. Se considera leve entre 400 y 699, moderada entre 200 y 399 y grave o severa entre 0 y 199. Pero a su vez yo también debo clasificar la hipogamaglobulinemia y la debo clasificar en su duración, si es una hipogamaglobulinemia transitoria o persistente y si está asociada a infecciones recurrentes y graves. Entonces, así clasifico yo el paciente. Entonces, ¿quiénes causan hipogamaglobulinemia? Entonces, no solamente son los inmunosupresores. A hoy se sabe que las enfermedades reumatológicas por ellas mismas
pueden causar hipogamaglobulinemia, pueden ser las vasculitis ANCAS, la artritis idiopática juvenil, la artritis reumatoide o el lupus. En las condiciones neurológicas, la esclerosis múltiple o la neuromielitis óptica. En las hematológicas, mieloma múltiple, linfoma y leucemia pueden causar hipogamaglobulinemia. En las enfermedades pulmonares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede asociarse a hipogamaglobulinemia, y en las condiciones donde se pierden proteínas como la enteropatía o la malnutrición, o en la plasmaféresis también se pierden las gamaglobulinas. Pero lo más frecuente es los inmunosupresores, y sobre todo cuando se han utilizado terapias dirigidas a células B. Entonces, ¿cuáles han sido las recomendaciones? Las recomendaciones es que si usted va a empezar una terapia dirigida a células B, debería tener un nivel basal de medición de las gamaglobulinas y controlarlo cada 4 a 6 meses. Si tiene un diagnóstico de lupus o va a empezar un inmunosupresor no dirigido contra terapia de células B, sino otro tipo de inmunosupresor, repítalo cada 6 meses y después anualmente. Si está preparando un paciente para trasplante, hágalo cada 6 a 12 meses. Si hay un diagnóstico de leucemia crónica, cada 6 meses. Si va a empezar terapia CAR-T, entonces se hace 3 meses. O si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tiene bronquiectasias, también se debe evaluar. Muy bien. Entonces, estas son las recomendaciones del seguimiento. Pero después de que yo hago el seguimiento, ¿qué hago? ¿Se hace reemplazo o no se hace reemplazo? Determiné que el paciente tenía hipogama, pero ¿le reemplazo o no le reemplazo? Entonces podemos mirar aquí cuál es la importancia de reemplazar. ¿Por qué es importante reemplazar? Miren ustedes, estos son los niveles de gammaglobulina y estos son los episodios de neumonía en un paciente. Si los niveles de gammaglobulina están tan bajos como de 400 hacia la izquierda, ¿sí?, los episodios de neumonía se aumentan. Y se tiene una estadística de por cada 100 miligramos que se baje el nivel, pues que se baje o que se disminuya, bueno, al revés, se disminuye la incidencia, que se aumente el nivel, se disminuye la incidencia de neumonías. Entonces, eso es supremamente importante. Entonces, uno pensaría que de pronto sí hay que hacer reemplazo. Muy bien. ¿Qué dicen las guías? Las guías dan una recomendación dependiendo de la situación, ya sea para mieloma, para leucemias, para vasculitis, pero veamos específicamente qué dice cuando hay hipogamaglobulinemia secundaria. Entonces, en el 2018, la EMA dijo, se reemplazarán los niveles de gammaglobulina en una inmunodeficiencia secundaria cuando el nivel sea menor a 400 miligramos o que se defina porque no hay una respuesta de doblaje de los anticuerpos cuando el paciente se vacuna. Si el paciente se vacuna y no responde con doblar sus títulos de anticuerpos, ahí hay preocupación también, entonces también se puede hacer reemplazo. O cuando haya infecciones graves o recurrentes aún en presencia y que el antibiótico no sea capaz de controlarlas. Entonces ahí debería hacerse reemplazo. ¿Y cuál es de pronto la situación en que en este momento de pronto los reumatólogos nos estamos viendo más enfrentados con la situación de hipogamaglobulinemia? Es en la presencia de vasculitis ANCA, porque en vasculitis ANCA en este momento el tratamiento es rituximab, que es una terapia de depresión de células B, y se está dando como mantenimiento a largo plazo el mismo rituximab, o sea que el paciente pasa tiempo repitiendo las dosis de rituximab. Entonces, ¿qué dice el Colegio Americano con respecto a si se reemplaza gammaglobulina en el caso de la vasculitis ANCA? Y dice, la suplementación de gammaglobulina está condicionalmente recomendada en los pacientes con vasculitis ANCA que han recibido rituximab. ¿En quiénes? En quienes tengan niveles menores de 300 y infecciones recurrentes. O sea, ahí tiene que haber la combinación de las dos cosas.
niveles menores de 300 e infecciones recurrentes, o que no se demuestre que responde a las vacunas. Y para eso entonces llamamos al inmunólogo que nos describa y nos diga cómo hacer la prueba de la vacuna y cómo interpretar las pruebas de la respuesta a la vacuna para tomar la decisión. Pero podemos guiarnos entonces también con este algoritmo. Entonces, si yo tengo un paciente con un nivel bajo de gamma globulina y tengo alguna característica de un error innato de la inmunidad, pues entonces lo mando a genética para que me lo estudie. Pero si no tiene ninguna característica y posiblemente es explicable por el uso de alguna terapia de depresión de células B, entonces yo debo hacer la clasificación. Si tiene menos de 200, si tiene entre 200 y 400 y si tiene más de 400. Entonces vamos, si tiene menos de 200, se debe hacer, no me está iluminando del todo, pero para que me guíen, si tiene menos de 200, me voy aquí y hago reemplazo, que es lo que dice aquí al final. Si tiene entre 200 y 400, entonces si el paciente tiene infecciones serias, de una me voy hacia reemplazo y debo hacer reemplazo. Pero si no tiene infecciones serias, mido otras inmunoglobulinas, no solo la IgG, sino que mido la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, y puedo medir la inmunoglobulina E y medir la respuesta a las vacunas. Si estas están bajas, entonces también hago reemplazo. Si no están bajas, puedo esperar y ir chequeando cada 3 meses cómo va esto. Si los niveles están entre 400 y 700, pero tengo bajos niveles de IgA, IgM, IgE indetectable o no responde a las vacunas, entonces le hago un estrecho monitoreo. Y aquí ahora les quiero mostrar lo que dice este cuadrito, pero si el paciente tiene infecciones, debo hacerle reemplazo. ¿Qué dice? En el caso de que yo tenga un paciente que tiene todo bajo, pero no ha tenido infecciones, todavía no es claro si dar la gamma globulina para subir los niveles es una conducta todavía discutible. Entonces no se sabe si eso sí reduce realmente la presencia de infecciones. Entonces por ahora existen unas condiciones en que claramente se debía hacer el reemplazo, pero en otras condiciones es condicional el reemplazo. Muy bien, ¿y qué opciones existen en este momento para hacer el reemplazo en la presencia de hipogamaglobulinemia? Entonces existe la intramuscular, la intravenosa, la subcutánea, la subcutánea facilitada por enzima. Entonces, esta es la intravenosa, ya tenemos muchísimas presentaciones de la gamma globulina intravenosa. ¿Qué es lo importante de ver en la gamma globulina? Uno, la osmolaridad, porque la osmolaridad puede explicar algunos de los efectos secundarios. Lo segundo es el contenido de azúcares y el tipo de azúcares que se utilizan. Miren ustedes que por aquí está dicho que unos tienen sorbitol y otros no tienen azúcar. Y otra cosa muy importante al revisar una gamma globulina intravenosa es el contenido de IgA, porque recuerden, una gran parte de la población es deficitaria en IgA. Y si yo a una persona le pongo IgA y nunca conocía IgA, hace una reacción inmunológica grave. Entonces tiene que tener o trazas o ausencia de IgA idealmente. Muy bien. Ahora, con respecto a la gamma globulina intravenosa, han sido muchos los efectos secundarios, por eso su infusión tiene que ser lenta y en un tiempo determinado, porque se han descrito anafilaxis, reacciones en piel, trali, eventos cardiovasculares, tromboembolismo, cefalea y fiebre. Entonces siempre es un medicamento de cuidado, de hacer unas infusiones lentas y vigiladas. Muy bien. Después entonces vienen las gamma globulinas subcutáneas. Ellas se usaron primero en 1953, pero volvieron a aparecer en 1980. Entonces se hace la infusión de un volumen determinado y este se va absorbiendo en 2 o 3 días. ¿Cuál es la diferencia? Que la gamma globulina intravenosa tiene picos cuando yo lo pongo, pero rápidamente pues lo va cayendo.
En cambio, la gamaglobulina subcutánea mantiene unos niveles adecuados más tiempo y puede ponerse el 100% de la dosis que se ponía intravenosa en forma subcutánea, que se ha demostrado, como lo mostré ahora en el gráfico anterior, que a mayores niveles de gamaglobulina que se adquieran con estas presentaciones, se disminuyen las frecuencias de infecciones. Entonces, las gamaglobulinas subcutáneas son igualmente eficaces que las intravenosas. Estas se utilizan muchas veces en pacientes con acceso venoso difícil, tienen menos eventos adversos que las intravenosas, pero hay dificultades con el volumen, porque poner 30 o 40 mililitros subcutáneo puede ser un poco dolorosa y hay que ponerse en múltiples sitios. Entonces, esta es una comparación entre la gamaglobulina intravenosa y la subcutánea. Miren ustedes, la intravenosa produce picos, en cambio la subcutánea da un nivel más consistente. Los eventos adversos son más comunes en la venosa, tiene que ser en un centro de infusión o aplicación. Y la subcutánea, las reacciones sistémicas son más raras, pero puede dar reacciones locales por el volumen y todo. Entonces, hace algunos años se desarrolló lo que se ha llamado la gamaglobulina subcutánea facilitada por enzima. ¿Y eso en qué consiste? Entonces, miren ustedes lo que es una piel. Y la piel tiene toda esta trama debajo de la dermis, en la cual está el ácido hialurónico y todos los glicosaminoglicanos formando la matriz extracelular. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron una enzima que se llama hialuronidasa recombinante, la cual entra y fragmenta todo el ácido hialurónico y lo que genera es una cavidad, esa cavidad. Y después yo puedo hacer la infusión de la gamaglobulina. Entonces se queda un reservorio y se hace la infusión de la gamaglobulina. ¿Qué hace esta gamaglobulina subcutánea? Entonces permite administrar volúmenes mayores, se pueden poner en los intervalos de tiempo que la venosa, que son cada mes, menor tiempo de infusión, menos eventos adversos, solo los locales, y tiene la misma farmacokinética, de absorción y todo, que la gamaglobulina intravenosa. Pero realmente nosotros nos vemos como reumatólogos o como personas que vemos enfermedades inflamatorias o como los neumólogos nos contaban ahora que están utilizando también mucho rituximab. Sí, este es un estudio en el cual se evaluaron 288 pacientes que tenían rituximab aplicado y se les midió la inmunoglobulina y miren, presentaron hipogamaglobulinemia leve el 30% de ellos, moderada el 22% y grave el 10%. Y de estos hubo que hacerle reemplazo por infecciones, ya que los pacientes que reciben, pues tienen probabilidad de recibir suplencia, 41 pacientes por hipogamaglobulinemia moderada y 150 veces más pacientes por hipogamaglobulinemia grave. ¿Cuál es la dosis que se utiliza en la subcutánea facilitada? 0.4 gramos por kilo, que es la misma que se utiliza en la venosa y reduce la tasa de infección. Ya casi voy a terminar. Y ha demostrado la subcutánea facilitada que tiene ciertas características y funciona. Miren ustedes, esta es la rata de infecciones y miren que a través de los meses después de la aplicación, la posibilidad de tener una infección cae dramáticamente en los grupos de edad de menores de 18 años y mayores de 18 años. Y miren ustedes los niveles de la gamaglobulina, cómo se recuperan hasta llegar a 1600, 1135. Y esos niveles de gamaglobulina se mantienen en el tiempo. Además, cuando se trató de ver cuánto las personas en la vida real se acomodaban a esta aplicación y si cumplía las características, este es un estudio muy interesante en el cual se pudo ver que a través del tiempo la dosis no se tenía que reducir, yo podía seguir utilizando la dosis que había planeado y el volumen de infusión se mantenía a través del tiempo, o sea, podía yo infundir lo que había planeado en la intravenosa, la podía infundir subcutánea y eso se podría mantener a través del tiempo. ¿Y qué fue lo más interesante? Esto es una comparación entre los círculos de adentro y los de afuera, en los que se aplicaban en casa, en la oficina del doctor o en el hospital. Y miren ustedes, inicialmente se aplicaban en el hospital o en los doctores, en el hospital o los doctores, pero al final crecían el número de pacientes que se lo aplicaban en casa. Y lo más interesante es que crecía el número de pacientes que ellos mismos se hacían la aplicación, sin necesitar de otro personal para que se los hiciera.
Entonces, el futuro de terapias de depresión de células B va a crecer. En este momento tenemos a rituximab, pero muy rápidamente por los estudios que están llegando, y ya lo tenemos en el mercado para neoplasias, pero ya lo vamos a empezar a utilizar en enfermedades inflamatorias como el obinutuzumab, y las terapias CAR-T, aunque las vemos un poco lejanas, posiblemente lleguen más rápido de lo que esperamos y ellas también van a depletar a las células B. Entonces, nuestro gran reto es, como reumatólogos hacemos un diagnóstico, decidimos una terapia y nos enfrentamos a un evento adverso que es la hipogamaglobulinemia. Entonces, tenemos que aprender como reumatólogos a manejar el evento adverso y controlar ese equilibrio entre controlar la enfermedad inflamatoria y manipular los eventos adversos que traen los medicamentos. Mil gracias.